de la gracia de poder entrar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a través de este sacramento que nos habilita a toda la vida cristiana, ¿no? El bautismo es fundamento de toda vida cristiana, la puerta, el pórtico de la vida en el Espíritu, como nos dice el Catecismo. Y cuando hablamos de fundamento, de puerta, no es entonces algo que estuvo al origen temporal solamente. Cuando estamos hablando del bautismo, estamos hablando de lo que sostiene, de lo que funda todo nuestro ser cristiano y por lo tanto también nuestra vocación dominicana. Y fíjense que en esto todos los cristianos participamos de la misma dignidad. Esto es la raíz de toda vocación. Y que es más fuerte esto que nos une que todo lo que después pueden ser las vocaciones particulares en la iglesia, según los carismas, según los ministerios, según tantas otras riquezas que el Espíritu Santo obra en la iglesia. Pero todas ellas se basan, se fundan en la llamada fundamental, inicial, que es la del bautismo. Y eso es fundamental. La liturgia de la iglesia tiene una riqueza enorme, que es la que yo quisiera aprovechar en esta tarde para que podamos volver al fundamento y volver no como quien mira para atrás, sino como quien se alimenta de las raíces de la vida cristiana para poder hoy florecer y dar fruto y cobrar un impulso para la misión que nos toca hoy, en la familia, en la profesión, en la iglesia, en el mundo. De tantos modos esta vida cristiana, esta recibida en el bautismo, debe irradiarse, debe florecer. Y fíjense que esto se apoya en la palabra misma del Señor. El bautismo, puerta de la vida, del reino, es el primer sacramento. Es decir, que es aquello que nos sella, ¿no?, desde el fundamento de nuestra relación como discípulos del Señor. Y que Cristo lo propuso para todos, ¿no?, y lo confió a su iglesia juntamente con su evangelio. Id a ser discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento del bautismo acompaña la predicación del evangelio. Es como el sello del discipulado. El discípulo acoge el don de la vida nueva haciéndose bautizar. Y fíjense este texto bellísimo de San Gregorio, todo lo que nos expresa sobre lo que es esta realidad que no nos deberíamos cansar nunca de agradecer y de valorar. El bautismo, el más bello y magnífico de los dones de Dios. Y fíjense todos los nombres. ¿Y por qué? Don, gracia, baño, bautismo, ¿no?, inmersión, unción, iluminación, vestidura, baño, sello. Casi podríamos hacer toda la charla explicando estos distintos nombres del bautismo. Fíjense qué profundidad, cuántos ecos bíblicos, cuántas resonancias tiene cada una de estas palabras. De más de una de ellas vamos a volver a lo largo de estas dos charlas, pero por lo menos ya recojamos su belleza y su sinfonía. Fíjense cómo el bautismo es imposible encerrarlo en una sola fórmula, en una sola expresión. Necesitamos toda esta riqueza de palabras, de imágenes, de recuerdos de la palabra de Dios para poder expresar todo lo que ella implica. El bautismo se realiza a través de gestos, de signos, también hasta de movimientos. Y fíjense que eso es muy importante, yo querría también evocarlo antes de entrar a este primer diálogo que es clave, ¿no?, por lo que significa, ¿no?, para la realización del bautismo. Fíjense que primero en el bautismo no estamos nunca solos. El bautismo puede decir que simplemente por excepción lo puede hacer, no sé, un hospital, cualquiera que no por urgencia tenga que hacerlo, pero normalmente el bautismo está en la familia, está en la comunidad. Hay personas que intervienen, los padrinos, las madrinas, el ministro, por supuesto el bautizado, sobre todo si es adulto. Hay diálogos, pero hay también movimientos. Eso también es muy rico, que lamentablemente en las celebraciones a veces habituales, un poquito apuradas y multitudinarias, no siempre se puede hacer. Pero en el ritual
completo, ¿no?, de la celebración del bautismo está previsto que haya, por ejemplo, una parte se haga en la puerta de la iglesia, afuera. Entre otras cosas, esta primera pregunta. Después entrar, hay parte que se hace en el baptisterio, en la fuente, y finalmente terminar en el altar, sobre todo si es la iniciación de adultos que continúan con la celebración de la Eucaristía. Pero hay después estos gestos tan fuertes. El gesto del baño, que es el que le da el nombre, una inmersión. Pero también tenemos la unción, tenemos la luz. Fíjense que son gestos que humanamente, antropológicamente, significan muchísimo. Significan muchísimo. Fíjense lo que significa recibir un baño. Un baño, ¿no? Y más, piensen en la antigüedad, por inmersión. Eso implica, tiene una fuerza el agua, ¿no? Tiene una fuerza simbólica, una fuerza expresiva enorme. La unción, también lo vamos a detenernos un poquito también en eso. La luz. Pero todo esto no sería nada sin la palabra de Dios que le da sentido, lo formula, lo expresa con belleza y con determinación, con claridad. Yo querría que vayamos recorriendo el rito, sobre todo pensando que la mayor parte de nosotros, pienso, lo hemos recibido de niños, muchas veces hemos participado en bautismo, sin duda, muchas veces, a veces de manera muy fuerte cuando hemos sido padrinos o padres o madres de los chicos, o en el caso nuestro de los frailes cuando nos bautizamos, son momentos muy, muy significativos, muy emotivos, pero me parece que muchas veces no hemos vuelto a profundizar en la riqueza de algunas de las fórmulas y los gestos. Yo querría que a partir de esas fórmulas, de esos gestos, recobremos, tomemos conciencia de lo que implica para hoy, para nosotros hoy, y pienso para ustedes, y para nosotros, dominicos, dominicas, laicos, frailes, hermanas, en nuestro día a día de viviendo nuestra misión, tratando de permitir que esa gracia florezca y dé fruto en nuestra realidad de hoy. ¿Qué significa este gesto, estos gestos que hemos recibido y que nos han sellado, nos han marcado? Y comencemos por esta pregunta, ¿no? Esta pregunta comienza así el rito del bautismo. ¿Qué pides a la iglesia de Dios? La fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. El ritual actual permite también algunas variantes, ¿no? Porque muchas veces cuando van a esa pregunta, a veces las respuestas son de lo más insólitas. Habrán estado algunas veces ustedes también en algunas de esas celebraciones de grupos grandes, ¿no?, que piden a la iglesia de Dios, y aparecen las cosas más simpáticas y a veces más curiosas en la respuesta de los padres y padrinas, y que a veces uno tiene que hacer cuando no han estado preparados para la celebración, de a poquito llevarlos para que respondan el bautismo, la fe, la gracia, la vida nueva, la vida eterna, etc. Pero fíjense la importancia del diálogo. El bautismo empieza dialogando. El bautismo, como toda relación de Dios con nosotros, es una búsqueda que instaura una comunicación de persona a persona. Implica esta sintonía, podemos decir, con la búsqueda más profunda que llevamos en nuestro corazón. ¿Qué pides? ¿Qué pides? Parece que esa es también la pregunta cuando entramos a la orden, ¿no? Creo que los frailes la hacemos, me parece que ustedes de alguna manera también en alguna de las posibilidades que da el ritual también lo implica. ¿Qué buscamos cuando queremos entrar a la orden? Cuando queremos vivir como cristianos, cuando queremos ser discípulos del Señor. ¿Qué pides? Esa pregunta apunta a la libertad, que no es la libertad del consumismo del que hoy va al supermercado religioso o al New Age del mundo que vivimos hoy. Dice, bueno, y selecciona 4 o 5 cosas que le gustan o le vienen bien. Cuando nosotros respondemos la fe, estamos apuntando a una respuesta que nos viene de Dios. Es decir, que el que cuando piense con esta pregunta se le hace un catecúmeno, es todavía mucho más fuerte, ¿no?, que cuando la responden los padres o padrinos, ¿no? Pero el catecúmeno, ¿qué pides a la iglesia de Dios? La fe. ¿Qué pides? Pido adherirme de todo corazón a una enseñanza que me viene de Dios. ¿Y cómo yo puedo responder sin, ante todo, descubrir que en mí hay un deseo, hay una búsqueda, hay un camino? El bautismo entonces se inserta en una historia personal, que, como digo, para muchos de nosotros, como lo recibimos de muy bebés, no nos hacemos a lo mejor cargo de todo esto que implica, nos es como algo dado.
pero eso es algo dado que ciertamente siempre una gracia y un don, pero se inserta en esa historia personal, una historia por otro lado que es personal y comunitaria, cuando la hemos recibido de niños con mucha más razón, porque la hemos recibido como parte de la misma vida que se nos ha dado, ¿no? La recibimos como un don gratuito, que como lo mejor que nuestra familia, nuestros padres nos han querido brindar, con darnos la vida, darnos la educación, darnos el cariño, el afecto, también darnos el don más grande de la fe. Pero esa fe está llamada a ser personalizada, a ser asumida de una manera consciente y libre a lo largo de la vida. Y esto es lo que me parece fundamental que podamos reflexionar. Esa fe se inserta en el deseo de Dios que está inscrito en nuestro corazón. Es un deseo que obviamente ustedes, podemos decir, es algo obvio, porque estamos aquí, porque estamos en una charla de formación un sábado a la tarde, porque vamos a misa cada domingo. Parece que ese deseo necesitamos hacerlo no solamente más explícito, sino también avivarlo día a día para que no quede eh, escondido detrás de otras preocupaciones, aún santas, aún buenas, que podamos tener como cristianos, como miembros de la fraternidad, como miembros activos de la iglesia. No olvidar que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos, en definitiva, todo aquello que obramos, lo hacemos buscando la felicidad, buscando nuestra plenitud, buscando a Dios. Ese deseo está inscrito en lo más hondo de nuestro corazón, porque hemos sido creados por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraernos hacia sí. Y solo en Dios encontrará cada ser humano la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Fíjense, esta frase la deberíamos recordar cada mañana, cuando hacemos una señal de la cruz, cuando empezamos cada cosa, una nueva tarea. Recordar que detrás de todas esas cosas que hacemos, detrás de todos esos encuentros que vamos a tener, de esas tareas, de esas responsabilidades y mucho más de todo lo que hacemos por Dios, nuestra oración, la práctica sacramental, las obras de misericordia, el compromiso temporal que asumimos como laicos en nuestra profesión, en nuestra misión en la iglesia, todo eso es respuesta a un deseo de Dios, de hacer su voluntad, de buscarlo, de sentirnos atraídos, llamados por Él. Y que solamente encontramos nuestra dicha, nuestra paz, nuestra verdad, nuestro quicio en ese Dios que nos llama, en ese Dios que nos atrae. Eso me parece que es muy importante. Y entonces cuando decimos la fe es la respuesta a ese Dios que nos busca. Es la respuesta a ese Dios que llama, que se revela, que se entrega, que se comunica. Y que nos da entonces una luz sobreabundante para todas esas preguntas que nosotros llevamos en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros vivimos el bautismo, cuando nosotros nos decimos que somos bautizados, decimos que hemos encontrado esa respuesta, que estamos abiertos, cuando decimos que la hemos encontrado no significa que la hemos ya recibido en plenitud. Hemos recibido el bautismo, un germen de esa respuesta. Y tenemos toda la vida para gozar, para profundizar, para ahondar, para acoger esa vida que el Señor nos da. Entonces esa fe no es una fe ciega. La fe es una iluminación, lo vamos a ver después también en el rito. Es una iluminación. Pero en la base de toda esa luz que recibimos está ese deseo. Y me parece que no podemos ser cristianos sin avivar ese deseo, sin avivar esa sed, esa búsqueda, esa intranquilidad que decía Agustín: mi corazón no estará en paz, no reposará hasta que descanse en ti. Entonces me parece que como cristianos, como bautizados, somos seres sedientos, que buscan, que preguntan, inquietos hasta descansar en Dios. Y sabemos que Dios ha hablado, entonces ya no estamos, como digo, en el supermercado posmoderno, no, sabemos que la fe nos da la respuesta. Sabemos que a Cristo da la respuesta a esa búsqueda. Y entonces nosotros nos acercamos a la vida cristiana, nos acercamos a practicar esa vida cristiana en nuestra parroquia, en la orden, en nuestros grupos, en nuestras tareas eclesiales, sabiendo que estamos respondiendo a esa llamada de Dios que va a saciar, que va a dar plenitud a las búsquedas más profundas de nuestro corazón. Los sacramentos y el bautismo de modo particular, el sacramento de la fe.
una fe que nos abre a la vida. ¿Qué te da la fe? La vida. Si nosotros nos acercamos buscando esa plenitud de sentido, nos acercamos a la fe, a la práctica cristiana, con ese deseo de una sabiduría vital que nos abra al horizonte más profundo que explica toda nuestra realidad. Me parece que el mundo hoy particularmente necesita ese testimonio de los laicos. No basta, no somos cristianos porque nos bautizaron cuando éramos chiquitos, porque bueno, es nuestra cultura, porque hay que, porque es parte de un compromiso, de una responsabilidad un poquito, no sé, anónima, recibida como un mandato de algún tipo. Sí, puede ser que tenga algo de eso, pero no puede no ser, sobre todo en nuestro mundo de hoy, una respuesta a ese deseo, a esa búsqueda, a ese anhelo personal de una sabiduría, de una verdad, de una vida que nos viene solamente, que nos puede venir solamente de Dios. Entonces, por eso los sacramentos y el bautismo de modo particular son sacramentos de la fe, porque no solamente son signos exteriores de esa búsqueda interior, sino porque de alguna manera, y esto fíjense es muy bello, es Cristo el que sale a nuestro encuentro con esa búsqueda. Sabiendo, sí, sabemos que Él nos buscaba primero, sin duda, Él siempre está primero. Pero fíjense en los relatos evangélicos, tantas veces aparece eso, que el Señor se sorprende de la fe, que se dice que se cumpla según tu fe. Me parece que nuestro bautismo está llamado a avivarse, a reavivarse cada día, reavivando nuestra fe, reavivando nuestra adhesión al Señor, nuestra súplica, nuestra búsqueda. Dame de beber, como la samaritana. Si supieras quién es, tú le pedirías que te diera de beber. Bueno, esa es nuestra vida cristiana, pedirle al Señor cada día que nos dé Él el agua viva, que nos dé Él la respuesta a nuestras preguntas, a nuestras búsquedas, a nuestros deseos de amor, de felicidad, de sentido, de respuesta para tantas preguntas que llevamos en el corazón. Los relatos evangélicos tienen, si me detuviera en esto, podríamos estar toda la tarde también, pero tienen estos encuentros magníficos del Señor. Y fíjense que en esos encuentros sobresale esta dimensión de la fe. Nunca he visto en Israel una fe como esta. O no hizo ningún milagro porque no tenían fe, también está eso. Bueno, nuestro bautismo muchas veces puede estar dormido porque nuestra fe está dormida. Porque nuestra fe en esta dimensión vital, en esta dimensión de encuentro, en esta dimensión de permitir este vínculo vital con el Señor. Cristo obra allí donde encuentra una fe, una adhesión personal. Y el sacramento es el lugar de este encuentro entre la fe y la gracia. Y si esto vale para todos los sacramentos, pensemos en la penitencia, la Eucaristía, que los recibimos con frecuencia. Bueno, el bautismo está en la base de todo esto. Cuando nos acercamos a la penitencia o a la Eucaristía, avivamos nuestra fe, esa fe que el bautismo nos ha dado. Deberíamos entonces renovar esa fe bautismal en momentos claves de nuestra vida. Si eso lo hiciéramos con un momento de lucidez cada vez, ¿no? Que el domingo en la celebración dominical rezamos el credo. Lo hacemos, nos renovemos nuestra profesión de fe, dice muchas veces el celebrante. Si la hagamos nuestra, es decir, creo. ¿No? Y esa fe es mi respuesta a mi profesión, es decir, es mi convicción que yo realizo delante de los demás. Vamos a volver sobre eso cuando hablemos del contenido de esa fe, que lo hace en el rito del bautismo inmediatamente antes de la inmersión o de la aspersión del agua. Pero ya desde el comienzo de la celebración, el encuentro primero con la gracia del Señor se da en este vínculo entre el Señor que viene, que llama, que suscita, y la respuesta del hombre que cree. Pero muchas veces es esa respuesta la que manifiesta, la que hace posible de alguna manera, pues digámoslo así antropológicamente, que el Señor obre, que el Señor realice y muestre las maravillas de su amor. Pero esta fe, esta respuesta no se da sino en una comunidad. Y creo que eso también nos dice mucho a nosotros como miembros de la orden, nos dice mucho a ustedes como fraternidad laical, particularmente en este año jubilar, lo meditamos en esa otra charla que tuvimos hace algunas semanas, ¿no? En la mesa con Domingo, estamos todos reunidos como hermanas y hermanos. Es la iglesia la primera que cree.
Y por eso cuando los padres lo dicen y los padrinos en nombre de su hijo, no están mintiendo, pues lo están diciendo en ese yo, nosotros. La iglesia es la primera que cree, y así conduce, alimenta, sostiene mi fe. Es la iglesia en todas partes, la primera que confiesa al Señor. Y con ella decimos creo y creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. Eso también no lo podemos olvidar nunca. No podemos olvidar entonces que nuestro ser cristiano no es no puede ser nunca algo individualista. Es algo personal, sí, por eso creo, pero es también necesariamente algo comunitario. Creemos en la comunidad de la iglesia, una fe que hemos compartido, que recibimos y que a su vez nosotros estamos llamados a transmitir y que cultivamos y crecemos en vínculos de comunión. Es importante también entonces que nos veamos unos a otros como hermanos en esa respuesta, en ese deseo, en ese anhelo, en esa llamada, en esa vocación. Es importante cultivar esos vínculos de gratitud con aquellos que nos han transmitido, nos transmiten y nos ayudan a crecer en la fe. Y qué importante también que asumamos la responsabilidad, y eso es particularmente urgente para nosotros todos en la orden, frailes, monjas, hermanas y sin duda laicos, de que estamos llamados a transmitir, a predicar, a anunciar, a invitar a otros a vivir y a aceptar este misterio de la fe. En este contexto se da también otra dimensión fundamental, que es el tema del nombre. En la celebración de los niños, el celebrante pregunta a los padres qué nombre han puesto a su hijo. En la celebración del catecumenado de adultos, es después de la celebración de las primeras bendiciones y demás, hay una celebración importante que se llama la inscripción. Eso se hacía ya en la antigüedad más remota y ahora los ritos después del Vaticano II lo han restaurado en el catecumenado de adultos y es muy, muy simbólica, muy fuerte esta celebración en que se inscriben el nombre de los que van a ser bautizados. El nombre que es algo que nos distingue en nuestra individualidad, en nuestra vocación particular. Es el carácter misterioso, único de cada persona, marcada por Dios y que manifiesta entonces algo único de su Creador. Eso lo dice de esa manera tan bella este texto, ¿no?, del Apocalipsis, que está citado acá en el Catecismo, que les pongo en la diapositiva, ¿no? Al vencedor le daré una piedrecita blanca, grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Qué misterio, ¿no? Es nuestra individualidad, nuestra personalidad única. ¿Qué nombre han puesto a tu hijo? ¿O qué nombre inscriben para el bautismo? Yo, Javier, me inscribo, o sea, quiero recibir el bautismo. Y ese nombre significa entonces mi vocación, mi llamada, y como va a decir en ese texto tan bello el Señor, no se alegren porque se les sometan los demonios, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. El nombre significa la llamada. Dios llama y las cosas responden, nos dice tan bellamente el libro de Baruch. Toda la creación es como una respuesta a la llamada de Dios. Y la recreación, la redención, es también una llamada personal, sobre todo es una llamada personal, única a cada uno a participar de esta vida de comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué misterio que nos tiene que sobrecoger. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y eso se manifiesta en esta llamada única a cada uno de nosotros a participar de esa comunión con Dios. Y eso implica también ese respeto, esa gratitud, ese sobrecogimiento de alguna manera ante el misterio de nuestra propia llamada y ante el misterio de los demás. De los demás con su unicidad, con su particularidad, con todo lo que eso implica. Esa multitud que va a decir el siguiente texto del Apocalipsis, ¿no? Los 144.000, 12 por 12 por 1000, es decir, todos, ¿no?, que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. En el bautismo nuestro nombre se vuelve nombre cristiano, nombre divino de alguna manera, nombre que está marcado por la gracia de Dios. Llevamos en nuestra frente, en nuestro corazón, en lo más hondo de nuestro ser, ese signo de que es Dios el que nos ha llamado, que nos ha elegido como interlocutores de su gracia y de su alianza. Esta dimensión
no nos tendría que abandonar nunca, y la recordamos de manera muy particular, ¿no? En momentos también especiales, ¿no? Cuando decimos yo, en el momento de los frailes cuando hacemos profesión, ustedes también, ¿no? En el momento de la profesión, cuando menciona su nombre o es llamado, el nombre, junto con la identidad profunda, con esa llamada, implica también una misión. Estamos llamados a desempeñar. Nosotros no sabemos cuál es nuestro nombre hasta el último día, dice el texto. Nadie conoce sino el que lo recibe. Y también nuestra vida se vuelve así un misterio que hasta el final no podemos terminar de descubrir para qué el Señor nos ha llamado y cuál es el verdadero destino, la verdadera vocación de nuestra vida. Y podemos tener, ciertamente, y tenemos muchos elementos, que eso va por aquí, va por allá, pero de tantos modos se nos esconde, se nos vela, porque lo que Dios ha destinado para los que lo aman supera toda nuestra imaginación. Está hecho de vínculos muy profundos, de dimensiones entretejidas de la vida en la que se mezclan dolores y alegrías, encuentros y a veces desencuentros, misiones que asumimos conscientemente y tantas otras que vivimos sin darnos cuenta. Es muy bello, ¿no? Pensar que nuestra vida está entrelazada de todos estos nombres que el Señor confía a nuestra vida, a nuestra misión. Y pienso mucho de ustedes que son madres, padres, esos nombres de sus hijos, ¿no? Que son confiados al cuidado, a la intercesión, al amor, que han venido a la vida por ustedes. Pensemos a nivel de la iglesia, ¿no? Cuántas personas también, los que son padrinos o madrinas de bautismo, pero de tantos otros modos que Dios va tejiendo, y por supuesto la fraternidad. Somos miembros de una fraternidad, de una comunión de hermanas y de hermanos, llamados por el Señor, con un nombre nuevo. ¿Cómo entonces animarnos a siempre mirar detrás? Y eso va más allá de que digamos o no digamos fray o hermano o hermana cuando nos llamamos entre nosotros. Es muy bello cuando lo usamos bien, pero puede ser también una máscara si lo decimos y no lo vivimos en profundidad. Un nombre de hijos, un nombre de hermanos, un nombre que viene de Dios, un nombre que sella nuestra vocación. Esta dimensión implica entonces que nuestra vida se entreteje de encuentros, de relaciones, de llamadas, de tareas, de misiones que el Señor va haciendo con nosotros. Es muy, muy bello pensar así nuestra historia. A mí me gusta usar mucho esa imagen del telar, ¿no? Ese telar que uno ve los nudos, yo no lo sé, lo he visto que hacen algunas personas, que una de mis hermanas es especialista en eso, me gusta como ver cómo lo hace, y uno ve el revés, uno ve los nudos, los cambios de color, los cambios de cosas, y siempre tiene que levantar un poquito para ver lo que se va tejiendo. Yo creo que así es nuestra vida. Nuestra vida es como un gran telar que el Señor va dibujando una obra magnífica, única, absolutamente irrepetible, y que nosotros muchas veces podemos imaginar por los colores, por más o menos el diseño, pero no podemos todavía terminar de entender toda la belleza de esa imagen y la unicidad de ese diseño. Y a veces sí nos preguntamos por qué este corte, por qué este color, o estamos mirando de reojo por qué el otro tiene amarillo, yo no tengo amarillo, por qué el otro tiene esto y yo no tengo el otro, y no nos confiamos al artista magnífico, que es el que va tejiendo nuestros nombres, que va realizando nuestra vida. Y por otro lado también cómo esto se da en esa profunda comunión e interrelación entre nosotros. Eso también es un gran tema para los matrimonios, para la familia y para la iglesia. No somos comunidad, no somos iglesia, sino sin ser comunidad, sin estar tejidos por estos vínculos entre nuestros nombres. Qué bello esto, ¿no? Eh, los nombres que se manifiestan, ¿no? En nuestra intercesión, en nuestro recuerdo ante el Señor. Qué bello poder decir cada día, ¿no? Estos nombres que nos marcan, y pienso por supuesto, en los vínculos primarios, en la familia, en la caridad con los próximos, pero como también para ustedes en la fraternidad, cada fraternidad tiene que implicar también esa oración, esa intercesión, ese recuerdo por los hermanos que el Señor ha puesto junto a nosotros. Y que en algún momento nos pueden sacar de quicio, nos podemos pelear, nos podemos enojar, pero sabemos que son hermanos y que sin ellos no somos nosotros. Sin los hermanos que el Señor nos da, no somos nosotros. No somos nosotros plenamente, Señor. Y me parece que el Señor allí nos espera también
para un camino de plenitud, para un camino de realización plena de lo que es nuestro camino, nuestra vocación, nuestra llamada. Y luego del nombre viene el signo de la cruz. El signo de la cruz. Qué fuerte esto, ¿no? Es la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Perdón, antes de pasar a la cruz, me estaba olvidando, veo mi apunte acá, los nombres, los santos, ¿no? Elegimos nombres, los nombres tienen a veces un sentido muy interesante, eso da para, antes saben que la costumbre era ponerse el nombre del día que uno nacía, pero cuando elegimos un nombre, elegimos una llamada, una misión, pero que va mucho más allá del sentido de lo que la palabra significa, ¿no? Ciertamente, pero no vuelvo a eso, daría para más. Quedémonos con la cruz, el signo de la cruz. La bienvenida a la iglesia se hace con el signo de la cruz, que es a la vez una acogida y una tarea. Es muy bello en el bautismo de los niños porque se pide que los padres, los padrinos también lo marquen al niño con el signo de la cruz. El sentido profundo de este rito es Cristo que toma posesión. Es decir, Cristo es la marca del Señor, es la marca de la redención, la marca de propiedad que el Señor hace sobre nosotros. Vamos a pertenecer a Él, Él nos ha adquirido por su cruz, nos ha redimido, nos ha comprado para Él. Somos suyos por el amor hasta morir, hasta dar la vida que Él, con el que nos ha ganado para Dios. Entonces la cruz es el signo de ese amor más grande por el cual pertenecemos a Jesús. Y con eso nos damos la bienvenida en las celebraciones y también así entonces en el rito del catecumenado, aquel que pide el bautismo recibe la señal de la cruz. Y junto con la señal de la cruz, entonces implica esa toma de posesión del Señor, implica se prolonga toda la vida. Nosotros hemos sido marcados por la cruz, lo recordamos tantas veces durante el día cuando nos hacemos la señal de la cruz, a veces sin pensar lo que estamos haciendo, sin tomar en cuenta todo lo que implica ese gesto tan simple, pero sin embargo tan fuerte, tan profundo. En el caso del bautismo implica esa primera asignación, el compromiso de educarnos en la fe. Al hacer la señal de la cruz significa, yo voy a apoyar que Cristo, que seas de Cristo, que seas siempre de Él, que el Señor manifieste su amor en vos, que el amor del Señor pueda manifestarse, la victoria del pecado, la victoria de la muerte se pueda manifestar en toda tu vida por la fecundidad del amor del Señor manifestado en la cruz. Eso implica entonces una enorme capacidad de acogida del amor de Dios en nuestra vida. Eso es la señal de la cruz, es decir, el amor de Dios te hace de Él. Perteneces a Dios porque Dios te ama. Y ese amor de Dios entonces pide ser acogido, pide ser recibido, nos plasma en nuestro más hondo, en lo más hondo de nuestro ser. Esto implica entonces dejarnos formar por ese amor verdadero. Fíjense qué importante, y por eso yo lo uno, y el rito lo une, ¿no? al compromiso de los padres y padrinos de educarnos en la fe. ¿No? La iglesia, de acompañarnos unos a otros en ese signo de la cruz, es decir, el mandamiento del amor. ¿No? Formar el corazón para amar. Los mandamientos de Dios, es educarnos según los mandamientos de Dios, significa formarnos en la amistad con Él. Si me aman, cumplirán mis mandatos, Señor. Si me aman, cumplirán mis mandatos. Entonces el Señor, cuando marca la cruz, cuando nos recordamos, al hacer la cruz, recordamos que estamos llamados a amar como Dios amó. Que estamos llamados a responder a ese amor. Estamos llamados a vivir en profundidad ese signo de la gracia redentora del Señor. Es decir, que desde nuestro primer paso en la fe, vamos a decir que estamos precedidos, estamos adelantados por una gracia del Señor que nos invade por adelantado, digamos, con la magnificencia de su amor. El rito en el catecumenado tiene por un lado esta fórmula que es muy linda, la podríamos recordar, ¿no? Fíjense, con el nombre, ¿no?
Lo veo ahí a Juan Carlos primero, o a Gustavo, lo estoy viendo primero, a Lucrecia, si se los digo. Entonces Lucrecia recibe la cruz en la frente. Cristo mismo te fortalece con la señal de su caridad o de su victoria. Hay dos posibilidades. Aprende ahora a conocerle y a servirle. Es digamos, una misión para toda la vida, ¿no? Aprende a conocerle y a servirle. Él te fortalece con la señal de su amor. Te fortalece con la señal de su victoria. Cuando nos hacemos la señal de la cruz cada mañana, al levantarnos, al empezar nuestras tareas, podemos recordar y reforzar este propósito, ¿no? El Señor me fortalece con su amor. El amor del Señor viene antes. Es como siempre un anticipo, ¿sí? Y Él nos invita a conocerlo y a seguirlo. Recibe la señal de la cruz en tus oídos para que oigas la voz del Señor. Recibe la señal de la cruz en los ojos para que veas la claridad de Dios. Recibe la señal de la cruz en la boca para que respondas a la palabra de Dios. Recibe la señal de la cruz en el pecho para que Cristo habite por la fe en tu corazón. Recibe la señal de la cruz en la espalda para que lleves el suave yugo de Cristo. O sea, la cruz que es el amor de Cristo, es la victoria de Cristo, tiene que invadir toda nuestra vida. Esa es la vida del cristiano. El cristiano que vive el amor del Señor, que ha sido capturado en su corazón por ese amor del Señor, manifestado en última instancia en la cruz. Entonces toda su vida está llamada a ser una respuesta, una acogida, un testimonio de ese amor. Sus oídos, sus ojos, su boca, su pecho, su espalda, todo. Es muy expresivo y muy fuerte ese momento, digamos, en la celebración. Y fíjense que esto significa que nos saca de nosotros mismos, ¿no? Yo creo que necesitamos mucho en nuestra vida y eso también es una gran lección hoy y siempre, pero creo que nuestro mundo individualista lo necesita más. El recuerdo de la cruz del Señor nos abraza un amor que es más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que vamos a ser felices cuando aprendamos a amar como el amor. No cuando estemos pensando yo. A mí, a mí, a mí, a mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Cuando descubrimos que el amor del Señor nos saca de nosotros mismos, nos hace pensar en los demás, nos hace no ser el centro del mundo, sino descubrir que estamos llamados a transfigurarnos, a transformarnos por medio de esa caridad que nos precede. Y se manifiesta en esa capacidad de don, de entrega, de perdón, de reconciliación, de servicio. Pensemos en la paciencia, de iniciativa, tantas formas que toma el amor en nuestra vida. El verdadero amor, el amor cristiano, el amor humano transfigurado por el Señor. Y esto pasa entonces en nuestra vida familiar, eso pasa en nuestra profesión, eso pasa en la vida de nuestro trabajo, de nuestros encuentros, de nuestros vecinos, en nuestras dimensiones también obviamente eclesiales, nuestra fraternidad, como no. La cruz del Señor nos recuerda que estamos llamados a amar, a perdonar, a servir una y otra vez a los demás. El rito del Evangelio implica, el rito del bautismo implica la palabra del Señor que se hace presente. Aquí ya el texto que ustedes están viendo, están dándose cuenta que llegamos al momento de los exorcismos, ¿no? De la petición, la expulsión del mal. Pero en algún momento, antes o después, implica, lo quiero mencionar ahora, implica la escucha de la palabra, ¿no? Esa cruz del Señor que nos marca está también envuelta en un sentido, en una palabra, en una iniciativa del Señor que llega. Eso no lo podemos nunca olvidar, porque la vida del cristiano se convierte se expresa, se testimonia, es como la revelación de ese misterio del Señor que nos es compartido. Por eso implica necesariamente una escucha, un silencio profundo del corazón para poder ser invadido por esa historia santa de la que nosotros formamos parte. Entonces, cuando nosotros el Señor nos llama, cuando nos da un nombre, nos marca con la cruz, nos incorpora en esa historia, una historia que es una historia de los que han hecho alianza con Dios y que son parte de esa historia sagrada que la palabra de Dios nos narra. Por eso nos convertimos, volvemos parte de esa historia santa. Dentro de esa historia santa tenemos que mencionar entonces también, por un lado, a todos los santos, y es también muy bello, ¿no?, que en la celebración del bautismo nos invocamos, ¿no?, las letanías muchas veces, por lo menos algunos santos se los invoca, a los que
nos preceden, con los que llevan el nombre de los bautizados, a los que los bautizados llevan su nombre, mejor dicho. Y esto también es muy interesante, y fíjense que en nuestras iglesias está muy presente esta dimensión, ¿no? Las iglesias que están normalmente el Cristo, ¿no? Al fondo, los santos, ¿no? Los altares laterales, la presencia de los santos cuando el catecúmeno entra en la iglesia, bueno, de repente descubre que no son solamente los que están allí, sino todos los que lo preceden, que se vuelve parte de una historia, él se vuelve heredero de Abraham, ¿sí? Y de su descendencia para siempre. Se vuelve parte de los que cantan a María bienaventurada, de los que son hijos de la predicación de los apóstoles, y nosotros particularmente de Domingo, de toda nuestra familia. Bueno, todo eso es parte de nuestra historia, nosotros nos volvemos familiares de todos estos, de todos ellos, son parte de los que nos acompañan en nuestra peregrinación de la vida. Y qué bello es esto, qué fuerte, sabiendo también que ha habido de todos los colores, que ha habido santos, cuando se cantan las letanías, ¿no? Descubrimos que están mezclados, ¿no? Y van pasando, ¿no? No solamente de tiempos distintos, sino cuando uno sabe un poquito, aunque sea de historia, y dice qué hacen acá nuestros grandes doctores, junto con un esclavo mártir, junto a un soldado, con un gran doctor, una niña de 12 años con un anciano obispo de la iglesia, están todos ahí en las letras. Qué fuerte también esto, sabernos que en esa multitud de santos también nosotros tenemos nuestro lugar. Y en nuestra familia dominicana lo mismo. A mí me gusta cuando hago visitar, que ahora nuestras tareas que hacemos ahora los domingos con la cantidad de gente que cruza por nuestra calle de Defensas, y que tratamos de abrir la iglesia y que la gente pase, visite y por lo menos poderlos saludar. Y bueno, y cuando les contamos un poquito lo de los santos, que es lindísimo eso, ver a nuestros santos que tenemos desde María Magdalena hasta Santo Domingo, pasando por San Martín de Porres, San Alberto, San Vicente y unos cuantos más, y todas Santa Catalina, Santa Rosa, Santa Margarita, bueno, etcétera, etcétera. Qué bello tener esa multitud de hermanas y de hermanos que nos preceden. Pero después tenemos que volver al realismo de la vida, al realismo de la vida aquí y ahora, que está marcada por el mal, por la lucha, por el dolor, por todo lo que se opone a ese plan de Dios. Y es también parte de la vida cristiana. Y me parece que nuestra teología, nuestra espiritualidad necesita recordar esto. Nuestras prácticas personales de vida cristiana también. No vivimos en un mundo, y no podemos ser ingenuos ante el mundo en el que vivimos. Hay un mundo en que hay odio. Vivimos en un mundo que hay injusticia. Vivimos en un mundo que hay guerra, que hay exclusión, que hay pecado, que hay falta de solidaridad. Vivimos en un mundo que genera las desigualdades más grandes, las luchas fratricidas, las envidias, tantas formas que toma el mal. El rito del bautismo lo tiene en cuenta, y me parece que nosotros tenemos también que en nuestra vida tenerlo en cuenta. Y ante todo, el rito prevé, esta oración que les pongo aquí es una oración ad libitum, es decir, normalmente no se hace en el bautismo de adultos, sobre todo si son muchos, pero implica esa dimensión que Jesús tuvo en su vida. Jesús puso freno al espíritu del mal. Jesús tiene el poder de vencer todo mal. Entonces el bautismo, nosotros los bautizados recibimos por gracia del Señor esa protección de Jesús contra todo mal. Rechaza, Señor, con el soplo de tu boca los malignos espíritus. Mándalos que se aparten porque se acerca tu reino. Cuando llega Jesús, el mal retrocede. Pero ese mal es muy tramposo. Se esconde. Ese mal que se sabe vencido, ese príncipe del mal que se sabe ya totalmente derrotado, sin embargo, sigue haciendo lío. Sigue buscando complicidad en el mundo. Y la encuentra, lamentablemente, en la mentira, en la injusticia, en el odio, en la violencia, de tantas formas toma. Y recordemos que está también esa complicidad en nuestro propio corazón. Y allí es donde tenemos entonces que
descubrir la fuerza de ese bautismo para que también pueda manifestar su victoria en nuestras propias vidas, en nuestras instituciones, en nuestras familias, en nuestras distintas dimensiones donde nosotros vivimos. De tantas formas ese mal se hace presente en nuestro corazón. Esta fórmula es una fórmula nueva de la liturgia renovada después del Vaticano II, aunque toma algunos elementos de las antiguas liturgias, y me parece que nos expresa con mucha fuerza lo que implica esa fuerza del poder protector del Señor, que con su poder es capaz de vencer al mal. Les pido que la leamos, cada uno la lea silenciosamente para meditar todo lo que implica esto. ¿Sí? Señor Dios nuestro, por quien se nos descubre la vida verdadera, se anula la corrupción, se fortalece la fe, se despierta la esperanza y se inculca la caridad. Te rogamos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por la virtud del Espíritu Santo, que alejes de estos siervos tuyos la incredulidad y la duda. Y pone entre paréntesis según los lugares, ¿no? Los lugares donde hay idolatría, además hay que decir el culto de los ídolos, la magia, los encantamientos, el espiritismo, el ansia de dinero, los halagos de las pasiones, las enemistades, las discordias y cualquier forma de maldad. Y puesto que les has llamado para que sean santos y sin pecado en tu presencia, infunde en ellos el espíritu de fe y de piedad, de paciencia y de esperanza, de moderación y de pureza, de caridad y de paz. Esa oración, podemos decir que, aunque no la hayan hecho en nuestro bautismo, sino hemos bautizado de niños, pero esa fuerza del poder del Señor está sobre nosotros bautizados. Me parece tan necesaria que la recordemos para recibir su impulso, para recibir su fuerza. Que por la fuerza de Jesús, en el nombre de Cristo, por la fuerza del Espíritu Santo, que aleje de nosotros todos estos males, que aleje cualquier forma de maldad, todas las formas en que ese mal puede trabajar y puede encontrar complicidad en nuestros corazones. Pidamos al Señor cada vez que nos hacemos la señal de la cruz, cada vez que decimos amén a sus propuestas, pidámosle, tengamos en cuenta que el Señor está obrando en nosotros esa dimensión. Y finalmente, en esta etapa, ¿no? En este momento, se hace esa unción prebautismal, ¿no? Con el óleo de los catecúmenos, ese óleo que ha sido bendecido por el obispo el Jueves Santo, y nos recuerda que la vida cristiana tiene una dimensión de lucha, una dimensión de combate, que es una palabra, una dimensión poco simpática ahora, no nos gusta hablar de eso. Y sí, tal vez no es la más importante, no es primera, pero es parte de nuestra vida. Porque si hay mal, hay que saber ser fuerte ante el mal, para que el mal no nos venza, para que el mal no realice su obra en el mundo. Al mal no se lo puede combatir ingenuamente. Al mal no se lo vence cerrando los ojos y ni haciendo como la avestruz, escondiendo la cabeza. Al mal hay que ponerle el cuerpo muchas veces, y lo saben los mártires, y no digo los mártires solamente del siglo II o III, los mártires de hoy. Los mártires de hoy, que algunos también dan la vida, pero otros a lo mejor no dan la vida cruelmente, pero la dan siendo coherentes donde les toca, siendo fuertes para resistir corrupciones, injusticias, todas las formas sutiles en que el mal se disfraza y nos tienta en el día de hoy. Entonces, para eso se realiza esta unción con el óleo de los catecúmenos, que es el óleo de la fortaleza, el óleo de la alegría. El drama, entonces, del bautismo, es decir, el drama en el sentido etimológico, la acción, la realidad del bautismo, la vida nueva, implica exigencia. Vivir la vida del bautizado no va a ser fácil. El que se tome en serio el Evangelio, ¿no? Es seguir al Señor. No va a ser todo cuesta abajo. Va a implicar momentos arduos, momentos de decisiones difíciles, opciones que van a ser duras, confrontaciones,
coherencias difíciles, fidelidades que no son fáciles, y lo sabemos, y muchos de ustedes llevan sus años, ¿no? Como en matrimonio, en una institución, en la orden, en la iglesia. La fidelidad es difícil, es bella, es apasionante, pero es dura, tiene momentos duros, tiene momentos difíciles, que exigen grandeza de corazón, que exigen un ánimo entero, que exigen una delicadeza, una paciencia, que exigen un encanto, ¿no? Es decir, un ir más allá de lo que se ve y estar convencido que vale la pena. Bueno, para esa unción el Señor nos unge. Y a mí me emociona mucho ese momento cuando uno unge a los niños, ¿no? Dice, bueno, ¿qué le tocará a este niño? ¿No? ¿Qué le tocará? ¿Qué lucha tendrá que soportar? ¿Qué momentos duros le tocará? Bueno, cuando estamos ahora entre grandes, ya no nos es la imaginación ya no nos es tan necesaria porque ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que la vida nos ha exigido a veces, nos exige soledades, incomprensiones, eh, cosas que hemos padecido, a veces con culpa, a veces sin culpa, pero situaciones que no habíamos querido buscar y que sin embargo se han dado. Bueno, recordemos hoy que todos nosotros, todos hemos sido ungidos con esta fuerza. Y sobre nosotros se ha pedido esta gracia, que el poder de Cristo Salvador te fortalezca. Y por eso te ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el poder de Cristo te fortalezca. Esa es la gracia que recibe el bautizado. El catecúmeno todavía, el catecúmeno recibe ese poder de Cristo para vencer todas las seducciones, todas las trampas que el mal ponga en nuestra vida. San Pablo habla mucho de esto. San Pablo tiene expresiones muy fuertes cuando habla de la vida como un combate, como una lucha, como una competencia atlética, como un pugilato, dicen primero. Tengo las citas, pero ahora no se las voy a poner todas. Estamos atrapados en ese conflicto. Es parte de la vida. A veces esa dimensión, pensemos de Domingo. Domingo lo vivió con mucha fuerza en la vida. Sí, bueno, la vida es una aventura y la aventura tiene sus enemigos, podemos decir. Tiene sus avatares que hay que saber superar. San Juan, de otra manera, también nos menciona esto cuando habla de la luz y las tinieblas, o la vida y la muerte. Hay una lucha, hay un duelo, como dice también la secuencia de Pascua. Y ciertamente lo hay en nuestro propio corazón. Nuestro corazón está marcado por ese poder del mal. Por eso este exorcismo, esta oración con el óleo de los catecúmenos implica también apunta, ¿no?, a esa complicidad que hemos heredado por el pecado original. Leí el otro día una frase de Timothy Radcliffe que me dio mucha risa. Él tiene un librito sobre el bautismo, algunas cosas he tomado de ahí. Y Timothy Radcliffe dice, primero, bueno, antes de Timothy voy a citar una frase de Chesterton. Chesterton dice que el pecado original es la única parte de la doctrina cristiana que no necesita demostración. Hace falta mirar al mundo y darse cuenta si hay pecado en el mundo, no hace falta demostrarlo, no hace falta ninguna explicación muy específica. Pero Timothy Radcliffe dice una frase, un juego de palabras, dice, el pecado original que es tan poco original. Dice, ese pecado por el que no somos nada originales, porque somos egoístas, y ese egoísmo toma formas, sí, diversas, pero que en el fondo todos, de una manera o de otra, las tenemos, ¿no? Que son esas búsquedas de nosotros mismos a través de los distintos pecados capitales, que toman un color distinto, pero que en el fondo es un ser humano que en vez de mirar para arriba, mirar a los demás, se mira a sí mismo. Que en vez de abrir las manos en generosidad, en ofrenda, en oración, las cierra, las atrapa en forma de avaricia, de acaparación, de violencia, de egoísmo, de envidia, todas las formas que toma el mal, el egoísmo en nuestra vida. Que en el fondo entonces el pecado original no es nada original, como dice, ¿no? Es la huella de nuestra condición humana, pecadora, natural, pues no como Dios la quiso, pero sí como nuestra debilidad humana la contagió. Y entonces la gracia del Señor nos sostiene, la gracia del bautismo
va a trabajar desde lo más hondo para que el Señor nos sostenga en esa novedad de la vida a la que nos llama. Pero esa unción, fíjense, también volvemos a los gestos, nuestros gestos son tan básicos, ¿no? Pensemos lo que en la antigüedad implicaba esta unción. La unción en tierras, primero la unción ya nos recuerda el nombre de Cristo, ¿no? Cristo es ungido, nos recuerda el aceite de oliva, nos recuerda, hay oraciones bellísimas para bendecir este aceite, ¿no? Este aceite, este crisma, este óleo, que implica no, fíjense, el aceite se da en climas muy particulares, de mucho sol, ¿no? Los que somos ahí de esas tierras sabemos lo que eso significa, ¿no? Ese sol que parece que el aceite lo recoge. ¿Mm? Bueno, esa fuerza del aceite, ¿no? Que eran ungidos todos los cuerpos. Fíjense por otro lado, que antropológicamente, qué fuerte, ¿no? Ahora la unción la hacemos como algo muy chiquito, ¿no? En el pecho, un poquitito, apenas con el dedito, yo siempre tengo las manos frías. Entonces, cuando te hago los bautismos de los niños, tengo que tener mucho cuidado porque le toco con el dedo frío en el pecho y el chiquito que estaba calladito hasta ese momento le hago un grito y se pone a llorar. Nunca podría entonces ungirlo bien, como se implicaría el rito. O sea, ungir como diciendo, la unción implicaba el prepararse para lo que va a venir. Lo hacía un soldado, lo hacía un atleta, lo hacía como las mujeres lo pueden entender más ahora, ¿no? Que es más común, y bueno, todo eso que genera una plasticidad, una belleza, una disponibilidad para lo que va a venir. Podemos decir que esa unción con el aceite de Cristo, que es el mismo el sol que viene de lo alto, nos protege para vivir siempre en la luz y defendernos de todo el poder de la noche, de las tinieblas. Somos ungidos en esa novedad de Cristo, un óleo que es de fortaleza y de alegría. Y con esta idea me voy preparando ya el final de esta primera parte. Fíjense, nuestra vida cristiana implica combate, un combate espiritual. Esa es nuestra vida, es una dimensión que no la podemos olvidar, un entrenamiento. Un entrenamiento que, fíjense, cada cuaresma lo hacemos. Cada cuaresma, que tiene ese carácter bautismal, recordamos de modo especial que nuestra vida tiene esta dimensión de lucha, cuando el Señor va al desierto. Y esa lucha ante todo es con nuestras propias compulsiones, nuestras propias obsesiones, nuestras ideas fijas. Fíjense que nuestro egoísmo se manifiesta allí. Nosotros pensamos que las sabemos todas, pensamos que no vamos a ser felices sin esta cosa y no es así. Y entonces, aunque a lo mejor lo logramos ver teóricamente, pero en la práctica una y otra vez volvemos a caer. Entonces lo que el Señor nos invita en este ejercicio, en este entrenamiento, en esta lucha, no es, como dice Pablo, nuestra lucha es espiritual, no tenemos que pegarle a nadie. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que cuando decimos la vida cristiana es combate, que tenemos que pelearnos con los demás. No tenemos que pelearnos con los demás. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, tenemos que luchar contra el mal, tenemos que desterrar de nosotros todo lo que se opone a esa obra de Dios. Y por eso las grandes obras de este combate son en el fondo las obras de las virtudes. Tienen que ver con el amor a Dios, el amor al prójimo y el recto amor a nosotros mismos. Ese es el combate de la vida cristiana. Porque amar a Dios, amar al prójimo y amarnos rectamente a nosotros mismos no se da sin lucha. No se da sin un camino de cruz, en el verdadero sentido de la palabra. No de sufrimiento autoinfligido, pietista. Eso es la caricatura. La verdadera, amar al prójimo duele, cuesta. Amar a Dios sobre todas las cosas puede exigir sacrificios grandes. Amar rectamente a uno mismo también. Porque no es simplemente lamerse las heridas. Eso sí es fácil, lo hacemos todos. Pero amarse rectamente, ordenarse, verse según Dios, despertar en nosotros todas las semillas de las virtudes y hacerlas crecer, ese es el combate verdadero, ese es el esfuerzo verdadero que el Señor nos pide, ese varón fuerte, esa mujer fuerte que alaba la Escritura. Que no, entonces no es una fortaleza guerrera en el sentido que por ahí podemos imaginar rápidamente de peleadora, sino es de constante, de perseverante, de fidelidad. Esa es la verdadera lucha en la que estamos llamados a vivir. Entonces,
mucho más que, y fíjense que esta es una dimensión de la vida cristiana que la debemos aplicar sobre todo en la vida después del bautismo, en el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia, en la orden, no sé, a mí me gusta usarla en la confesión después de la absolución, esa oración que dice que todo el bien que hagas o intentes hacer, el mal que rechaces, que sufras, todo lo que hagas en tu vida por el bien y lo que hagas por luchar contra el mal, sea parte de tu camino de conversión, de tu camino de vida cristiana. Esa es la gracia del sacramento del bautismo que renueva después cada vez que recibimos el sacramento del perdón, de la penitencia, que nos hacen morir al pecado y vivir para Cristo hoy, en el momento que estamos. Y actualizan lo que son las renuncias que hemos hecho en el bautismo justo antes del rito central de la profesión de fe y de la inmersión. Hay 3 fórmulas en la ritual actual, esta es la tercera, que me gusta mucho. Las he copiado de un ritual español, por eso están en Vosotros, que es la que encontré en internet, no tuve tiempo de cambiarlas todas, pero renuncias al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios, renuncias a las seducciones del mal para que no domine el pecado, renuncias a Satanás, padre, príncipe del pecado, y por 3 veces el que va a ser bautizado dice, sí, renuncio. En la antigüedad, que tenían un sentido cosmológico muy fuerte, las iglesias miraban al este, los baptisterios también. El catecúmeno miraba primero al oeste, es decir, al lugar de la oscuridad, al lugar donde el sol cae, y con desprecio, con fuerza, ¿no? Decía, renuncio, 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 y después se daba vuelta, y que vamos a ver la próxima vez, y decía, creo, creo, creo. Pero el momento del bautismo implica una decisión. Esa lucha contra el mal es una decisión que no es que la hemos hecho una vez y ya está. Esa decisión ilumina toda nuestra vida. Y hay momentos en que tiene que actualizarse dramáticamente. Cuando yo quiero renunciar al pecado, renunciar a todo lo que me esclaviza, todo lo que me hace dependiente de los malos espíritus, de pereza, de gula, de soberbia, de lujuria, de vanagloria, de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se opone a la libertad de los hijos de Dios, a todas sus seducciones. Los antiguos decían, ¿no? El demonio y sus pompas. ¿Qué era esto? Las pompas eran todo lo que en la vida, la antigüedad, circundaba la cultura pagana y hacía que la gente viviera esclavizada y viviera seducida por el mal. Bueno, nuestra cultura tiene también sus pompas, tiene sus seducciones, que toman formas de consumismo, de moda, de formas de pensar, de criterios de pensamiento, de tendencias que en el fondo, no, como de lo políticamente correcto que no conviene ni decir ni hacer. Bueno, ¿de cuántos modos tenemos también que renunciar a esa seducción, a eso que atrapa, a eso que en el corazón se nos vuelve un poquito como un gustito? Y si, bueno, esto que tiene de malo, en el fondo, y como que cedemos y entramos entonces en esa lógica del mal. El bautismo implica esa decisión. Implica esa decisión de rechazar todo lo que es tiniebla, todo lo que es esclavitud, todo lo que se opone al plan de Dios. Pero fíjense acá, y aquí ya sí voy terminando, no se asusten, la seducción del mal, el engaño del mal, se funda en que hace pensar que nos va a dar la felicidad. Nadie hace el mal, o sea, nadie. Sí, alguno por ahí puede ser de malo, pero en general nosotros no hacemos el mal por malos. Lo hacemos engañado. Lo hacemos pensando que eso que vamos a hacer nos está prometiendo algo. Pero fíjense, el mal promete, pero no cumple. El demonio, ya en el relato misterioso de Adán y Eva, ¿no? Dice, seréis como dioses. Conoceréis el bien y el mal. El mal, la tentación promete y no cumple. No vamos a hacer ejemplos políticos, pero lo podemos imaginar, ¿no? Si el mal no paga lo que nos dice que va a pagar. Entonces, la seducción del mal está en que nos insinúa una felicidad que después no nos la va a dar, o si no nos la da, dura 30 segundos, y después quedamos sumidos en la tristeza y en la impotencia de no poder aspirar a esa verdadera felicidad que el Señor nos da. Entonces, el bautismo, la renuncia a la que el bautismo implica, y esa es la vida cristiana, supone renunciar en el fondo a un mundo que es deprimente, a un mundo que a seducciones que no nos van a hacer felices. Los bautizados proclamamos la libertad de Cristo anunciada
a un mundo pagano, ¿no? En ese momento, que estaba resignado a simplemente un placer que no daba felicidad. Y el mundo de hoy tiene mucho también de ese mundo pagano, ¿no? Que piensa que divirtiéndose va a ser feliz. Y con esto no estoy diciendo que tenemos que ser, no sé, puritanos contra nada. No, no, no estoy diciendo nada. No, no, no estoy abogando por ninguna nada contracultural en el sentido de ser, no sé, particularmente raros o insólitos en nuestro modo de vivir o de actuar. Pero sí contraculturales en el sentido de descubrir que hay otra forma de felicidad, de vida humana, de vida familiar, de vida laical, que pasa por otros estilos de vida y que no nos hace raros, no nos hace incapaces de estar en sociedad y de relacionarnos con otros, pero con criterios propios, con criterios que nos vienen del Evangelio, con criterios que nos vienen de la vida cristiana y que aspiran a la verdadera libertad de los hijos de Dios, que aspiran a vivir en plenitud esa belleza, esa alegría de que para la cual el Señor nos ha conquistado. Contra esto, fíjense, hay la gran tentación del mundo actual es el determinismo. Pensar que no hay otra, que no se puede cambiar, que estamos condenados a un mundo infeliz, a un mundo injusto, a un mundo marcado. Y sí, el mundo a lo mejor seguirá injusto hasta el último día, pero eso no nos determina a cada uno de nosotros a no generar en nuestro propio corazón y en nuestras familias y en pequeñas comunidades y en la iglesia, y Dios quiera que en nuestras patrias, en nuestras sociedades, en nuestros ámbitos de vida, espacios donde el Evangelio pueda ser anunciado y pueda ser testimoniado. Contra todo fatalismo, contra toda crueldad, contra toda violencia, contra toda, sobre todo, desesperación. La novedad que el Evangelio daba a conocer al mundo es algo que sigue siendo una buena noticia. Y esa es la buena noticia que nosotros anunciamos al mundo cuando renunciamos a determinadas cosas. No renunciamos con la cara triste. No renunciamos porque no nos perdemos nada, nada que valga la pena. Renunciamos podemos decir, a fuegos artificiales que duran un instante. Me parece que lo que necesitamos es descubrir en nuestras opciones bautismales una novedad que sean buenas noticias. Una novedad que implica la alegría de descubrir aquello que vale realmente la pena. Hay una frase de un autor que intento leer, me tengo que poner los anteojos porque ya me estoy oscureciendo. En el fondo dice la novedad del cristiano, la novedad del cristianismo frente a las religiones paganas de ayer y de hoy, implica descubrir esa profunda e imperturbable alegría que nos viene de la libertad de los hijos de Dios, contra toda desesperación, contra toda resignación, contra todo fatalismo.